Parte final de este Hablando de las Parejas en la noche de hoy, comunicación en la pareja. A ver, ¿enfocarnos en el problema o enfocarnos en el sujeto? Bien, debemos enfocarnos en la situación. Normalmente se ataca la conducta que uno considera inapropiada, disfuncional, en vez de decir si el paño lo consigue de repente la esposa en el piso del baño, me decía, mira, ven acá, ¿por qué tú haces eso? Tú sí eres desconsiderado. Yo no sé por qué tú actúas de esa manera. Bueno, pero eso no es culpa tuya, es tu mamá, entonces hasta la mamá la meten en el problema. Ajá, okay. Cuando en realidad lo único que ella desea es que el sujeto entienda que no debe dejar el paño allí, sino allá. De tal forma que lo mejor es ubicarse en el tema y no en el sujeto. Es decir, me gustaría que recordaras que habíamos hecho un acuerdo. Por cierto, el acuerdo debe ser previo. Claro. Porque si no, entonces nos queda castigar a la persona porque fuma en vez de colocar un cartel que diga no fumar. Ah, pero esa persona dice, se lo he dicho 700 veces y sigue dejando el trapito aquí. Entonces hay un problema de fondo, no hay respeto. Y aquí a veces o tenemos que sentarnos a revisar el problema de fondo, que es que alguien en la pareja o ambos, bajo ciertas circunstancias, no cumplen los acuerdos, o tienes que aplicar la psicología conductista, premios y castigos. Es decir, a veces, así como se hace con los perritos y en algunas ocasiones con los hijos, a veces es necesario que la pareja entienda que eso que está haciendo realmente nos está incomodando y realmente está fuera de los acuerdos. ¿Castigar cómo? A veces prestando menos atención, a veces no complaciendo ciertas peticiones, pero por supuesto hay unas limitaciones, porque si tú discutes con tu pareja y de pronto a ti te tocaba llevarla al odontólogo o ella prepararte la comida, mezclar cierto tipo de rutinas que están establecidas como parte de los roles podría generar más bien un problema. O sea, es como castigar a un hijo no dándole comida, eso sería una absoluta locura. Entonces, hay formas en las que la pareja sabe que tú no te sientes bien. Claro. Sin embargo, yo prefiero no usar el lenguaje indirecto, sino el lenguaje directo. Acabo de decir hace tan solo unos minutos que en la comunicación es preferible que las cosas queden explícitas. No, bueno, pero tú sabes, ¿y qué te pasa? Nada, pero yo te veo como rara o como extraño. Ah, pero no sabes por qué. Es decir, usar ese tipo de lenguaje indirecto, claro, como las personas que te llaman por teléfono. Aló, ¿no sabes quién soy? De verdad no sabes, no lo puedo creer. Entonces, 5 minutos lanzándote culpas en vez de decirte soy Pedro. Claro. A veces la comunicación directa funciona mejor. La comunicación tiene un qué, un cómo y un para qué. Sí, y tiene un cuándo. A veces nos enfocamos mucho en el qué. No, voy a decirle tal cosa, pero el cómo, el cuándo, incluso el dónde es fundamental. O sea, imagínate una persona proponiendo matrimonio un viernes día de cobro a las 6:30 de la tarde en una plaza full de gente. Es decir, quizás no es el ambiente más romántico. Claro que no. El cómo funciona en la comunicación y sobre todo hacia las mujeres que son notablemente atmosféricas. Y el para qué. ¿Para qué digo esto? Es decir, ¿estoy diciendo esto para resolver o estoy diciendo esto para molestar? Porque si dices algo para molestar, debes entender que el fuego no se apaga con gasolina. Claro, y es así, y el cómo también lo estás diciendo, tú no puedes decir te quiero, así abordando la parte corporal también es fundamental. Es correcto, la parte corporal. Una persona que quiere mostrar una expresión romántica, bueno, no es que te vas a convertir en galán de cine de la noche a la mañana, pero hay un tipo de comunicación que es más suave, que genera proximidad, que genera intimidad. Y un detalle que quizás los hombres tenemos claro y las mujeres también, es el tema de cómo cambia la comunicación con el asunto hormonal. A ver. Tú sabes que normalmente, y eso lo expresa muy bien Luan Brizendine, una excelente neuropsiquiatra que es autora de 2 libros, Cerebro Masculino y Cerebro Femenino, ella dice que los hombres deberían comprender qué ocurre con las mujeres. Después de la menstruación, la primera semana se van elevando los niveles de estrógenos y progesterona y esto genera una especie de estado de suficiencia, de eficacia en la mujer. La segunda semana comienza a aterrizar, en el periodo de ovulación asciende la progesterona, la mujer se siente sexy, por cierto es la etapa en que las mujeres son más infieles, y luego de la tercera semana a la cuarta se produce un descenso en las hormonas básicas, las que llamamos más femeninas de las mujeres, y comienza la mujer a actuar de una manera más parca, a veces con tendencia a la tristeza, a veces con tendencia a la rabia, y debemos saber que la emoción tiñe la comunicación. Claro. De manera que si una persona se siente triste, las carpetas que se van a abrir cognitivamente en su mente son aquellas de episodios de tristeza. Cuando hablamos ya de las relaciones en la adultez, en la tercera edad, cuando ya la hormona no existe, ¿cómo manejar la comunicación con ella? Una vez leí una frase que me gustó muchísimo, que decía que la experiencia nada tiene que ver con lo que se ha vivido, sino con lo que se ha reflexionado. Y recuerdo a Antonio Bolinche, un interesante escritor del ámbito psicológico,
que se refiere al tema de la madurez como la capacidad de sintetizar, extraer lo bueno de lo malo. Cuando una pareja tiene 20, 30 años juntos o más, ya se conocen, ya saben de qué pata cojea el otro, por decirlo metafóricamente, ya entienden qué les disgusta, qué les gusta, y normalmente los ímpetus juveniles, típicamente hormonales, ya están regulados. De manera que se puede ser un poco más racional. Generalmente la prisa es enemiga de la precisión. Cuando una persona se sedimenta, es capaz de pensar y de pensar en las consecuencias, que es quizá uno de los aspectos más importantes de la comunicación. Así que lo que ocurre en esos casos, dependiendo el grado de madurez de esa pareja, es que hay un mejor aprovechamiento del hecho de conocer al otro, o si la persona nunca maduró, sigue actuando de manera dominante o de manera infantiloide, pues seguirá una pareja con muchos años de experiencia, entre comillas, pero con mucha conflictividad. Cortico, tips para una buena comunicación. Comprender que el otro tiene emociones. Entender que la comunicación tiene variables como palabras, tono de voz, lenguaje corporal. 3, preguntarte, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que me lo dijera? Y la regla superior. El mundo de la otra persona no es tu mundo y depende la forma como lo digas, va a generar un resultado distinto. Excelente, Reni. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también por habernos acompañado. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Esto fue Habla en las Paredes. Como siempre decimos, que tengan muy buen sexo.